Radio Bufones presenta La Hora del Pincho con Aitana Fuentes. Muy buenos días a todos, bienvenidos una semana más a La Hora del Pincho. El programa de radio de hoy hecho por los alumnos del IES de Llanes. Soy Aitana Fuentes y hoy tenemos por delante un programa muy especial. Como podéis escuchar de fondo, hoy no estamos en nuestro estudio habitual del instituto. Hoy hemos sacado los micrófonos de excursión y estamos emitiendo en riguroso directo desde Nueva, rodeados de páginas, historias y muchísima cultura. Sí, lo habéis adivinado. Nos encontramos viendo a la mismísima inauguración de la segunda Feria del Libro del Valle de San Jorge. Un evento increíble que durante el día de hoy y mañana convierte esta plaza en el epicentro de la lectura, reuniendo a las librerías, editoriales, escritores y, por supuesto, a lectores curiosos de todas las edades. El ambiente aquí es espectacular, huele a papel nuevo, hay muchísimo movimiento y se nota la ilusión en cada caseta. Y como no podía ser de otra manera, en la Hora del Pincho hemos preparado un menú de 5 estrellas para sumarnos a esta fiesta de las letras. ¿Queréis saber qué os espera en los próximos minutos? Pues agarraros porque vienen curvas. Para empezar el programa tenemos el lujo de contar con 2 entrevistas maravillosas. Por un lado, se sentará con nosotros a tomar el pincho Pelayo Olay, a quien seguro que muchos ya conocéis de sobra por haber sido el flamante ganador del concurso El Picu en la TPA. Pues bien, Pelayo acaba de publicar su primer libro, titulado Fuxir, un hito importantísimo y además escrito en asturiano. Charlaremos con él sobre su paso por la tele, de dónde saca la inspiración y qué significa ver su historia por fin impresa. Después nos colaremos en las entrañas del mundo editorial de la mano de Esther Sánchez, editora de Pintar. Con ella descubriremos todo este trabajo invisible pero fascinante que hay detrás de un libro. Desde que el manuscrito en Word llega a la editorial hasta que acaba convirtiendo en arte en las estanterías de nuestras habitaciones. Pero eso no es todo, fieles oyentes. En nuestra cita no faltará nuestra sección favorita, Historias en Series. Ya sabéis, ese rincón donde cruzamos la literatura con las pantallas. Hoy traemos recomendaciones potentísimas de libros que lo están petando y series muy chulas en las que se basan. Si no sabéis qué leer o qué ver este fin de semana, sacad papel y boli porque vais a salir con una lista llena. Y para poner el ramo al programa, subiremos un poco la temperatura con nuestra tertulia. Hoy traemos un debate candente, de los que levantan ampollas. ¿Por qué la juventud actual no lee? O mejor dicho, ¿es verdad que no leemos o simplemente leemos cosas diferentes y en formatos distintos? Mis compañeros ya están calentando motores y afilando los argumentos y os aseguro que la cosa promete. Así que ya lo sabéis, haced una pausa, poneros cómodos, subid el volumen y acompañadnos en esta aventura literaria desde la Feria del Libro del Valle de San Jorge. Arrancamos, la Hora del Pincho. Ahora os vamos a presentar a los entrevistados de este primer programa, fuera del ámbito educativo. Pelayo Martínez Olay, ya graduado en Llingües Modernes y les Literatures na Universidad d'Uvieu. A más de contar col título del máster en formación de profesorado de educación secundaria pela mesma universidad. Dende que remató los estudios universitarios, traballa como profesor de Llingua Asturiana y Literatura per extremaos institutos de la provincia. Además, colabora col programa de radio Sentir Asturias y apareció xunto al PA nel concurso El Picu, emitiu na TPA, encontrándose entre les parelles con un número más alto de participaciones en la historia del programa.
A nivell literari, en 2025 es publicó el seu primer llibre, Fuxir. Esta obra recuelle un conjunto de 52 relatos escritos nun año natural. Además, tiene colaborado con revistas como Formientu Literatura y tiene participado en de ellos certámenes literarios. Buenos días, Pelayo. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. Bueno, y luego tenemos a Esther Sánchez Ballina. Por otro lado, es ilustradora editorial y gestora cultural asturiana, especializada en el ámbito del álbum ilustrado y el fomento de la lectura. Licenciada en Geografía e Historia y técnico superior en Ilustración. Desarrolla desde hace más de 2 décadas proyectos vinculados a la infancia, la educación artística y la mediación cultural. En el año 2000 fundó Pintar Pintar, primero como taller de expresión plástica y desde 2005 como editora especializada en literatura infantil y álbum ilustrado. A través de este proyecto ha impulsado publicaciones, talleres y actividades culturales centradas en la creatividad y el acercamiento a la lectura. Como ilustradora, su trabajo destaca por su estética poética y sensible, basada en la metáfora, la síntesis visual y el uso expresivo del color y el espacio en blanco. Ha recibido diversos premios nacionales por su labor editorial y artística y ha colaborado con instituciones como el Centro Niemeyer y el Museo de Bellas Artes de Asturias. Buenos días, Esther, ¿qué tal? Hola, buenos días, encantada de estar aquí. Bueno, nosotros también estamos encantados de teneros a los dos aquí en nuestra entrevista de hoy. Bueno, empezamos. Esther, vosotros trabajáis mucho con la literatura infantil y juvenil. Cuando visitáis colegios o institutos, ¿qué diferencias notas entre los lectores de hoy de los de hace 15 años o 20? ¿Han cambiado sus intereses o su forma de relacionarse con los libros? Pues mira, está bien que me hagas esa pregunta. Efectivamente, han cambiado mucho los lectores y los niños y las niñas. Ahora hay prisa por todo. Enseguida, a lo mejor como no captes la atención, enseguida quieren pasar a otro tema. Te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo muy significativo. Las actividades que nosotros hacemos combinan la lectura con la creatividad. Entonces, a partir de la lectura del libro, luego hacemos algún tipo de actividad creativa. Y suelo dejar, mientras empezamos a hacer la actividad o lo que sea, mientras nos organizamos, llegan unos, otros, suelo dejar unos papeles en blanco para que dibujen lo que quieran. Antes no había problema. Enseguida cogían los rotuladores y todos los críos, hablo los más pequeños, Sí. cogían y empezaban a dibujar y no había problema. Y hoy en día es como que el hacer algo y partir de imaginar y crear algo nuevo cuesta mucho. Con lo cual eso es muy significativo, porque no es solo en las artes plásticas, sino en lo creativo. Me parece que el mundo digital y las redes sociales ha hecho mucho daño. ¿Y cómo crees que podríamos resolver estos problemas o podríamos mejorar estos inconvenientes que suceden ahora? Bueno, esto es complejo, lleva tiempo, pero por lo menos desde la UNESCO hay un programa ahora que está llegando y está intentando llevarse a todos los países y a tener en cuenta que hay que fomentar más las actividades creativas. Este mismo espacio que estáis haciendo de la radio es importantísimo para fomentar la creatividad, el pensamiento crítico. Entonces, todo este tipo de proyectos que se lleven a las aulas, a las escuelas y a los espacios culturales, yo creo que poquito a poco se están impulsando y llegarán más y harán que vuelva otra vez a centrarse la cultura, los libros y un poco volver a dejar de lado las pantallas y que el algoritmo nos coma el coco. Ya. No, desde luego. Además, yo creo que, aunque muchos piensen que todos, ahora todavía hay mucha gente que es joven y que le gusta mucho leer y que les gusta compartir espacios como estos. Sí. Ganas habrá. Lo que pasa es que también hay que poner... Claro. La administración pública tendrá que ayudar y poner los medios. Es complejo, pero bueno, poco a poco parece que están viniendo nuevos cambios, nuevos aires. A ver si es verdad. Bueno, Pelayo, tú eres escritor y docente. ¿Cómo imaginas una cultura asturiana moderna conectada con el presente y con la xente joven?
Yo pensaba que me ibas a hacer una más fácil, tú. Bueno, si no, no pasa nada. A ver, como decía Esther, y importante el papel de la administración pública. Al final, si las instituciones no tiren del idioma y no tiren de la cultura, claro, fechan el idioma, va a ser muy complicado que salga para arriba. Entonces, el marco ideal sería el de la oficialidad, yo creo. Si en este momento no es posible, pues habrá que ir caminando poquillín a poco hacia ese marco, digamos, donde el idioma sea normal de afecho. Sí. Bueno, y esta pregunta para los dos. Desde vuestra experiencia, ¿qué puede hacer que un adolescente se enganche de verdad con la lectura? ¿O qué creéis? Tampoco... A ver, uno no es adolescente de repente y dice me gusta o no me gusta la lectura. Pienso yo, la cosa ya viene de antes. Tiene que haber un ecosistema cultural que te acompañe ya desde que eres pequeño. Yo me dedico soy editora, sí, y al principio decía, ¿cómo es que yo me dio por editar libros? Pero procesando, Concho, yo de pequeña ya iba a clases de pintura, iba a clases de música, iba a exposiciones, me compraban libros o iba a la biblioteca todas las semanas. Quiero decir, hay un ecosistema cultural en torno a mi crecimiento que fomenta que luego cuando soy mayor voy a seguir teniendo, ya tengo la base para seguir leyendo. Entonces no es una cuestión de a los adolescentes pillarlos a de nuevas. Bueno, pues poniendo lecturas atractivas, un programa de radio tan guapo como este, tener unos profesores que te motiven, esas cosas son importantes, pero bueno, empieza antes. ¿Tú piensas que lo que es el gusto por la lectura habría que empezar antes, más en los colegios que los adolescentes, ¿no? Que debe de acompañarte desde casa. Claro, sí. Para empezar, en realidad debería acompañarte desde casa, en la escuela, en el instituto, pero bueno, si te pillan en el instituto, nunca es tarde. Claro, no. Nunca es tarde, todo puede ser y bueno, pues con actividades, acercando los libros a los institutos. Por ejemplo, también nosotros como editorial, que publicamos también libros para público juvenil, como vosotros, sí, y para el instituto, tenemos un montón de autores asturianos y hacemos los libros que los imprimimos aquí en Asturias. Pues me cuesta mucho llegar a los institutos, ¿no? Parece que no hay interés por conocer a los autores asturianos. Y digo yo, con las ganas que tienen los autores que yo les publico de visitar los institutos. Tengo unos libros adecuados para la gente joven. Y bueno, hay otras dinámicas que a lo mejor se traen autores de fuera, que está muy bien, de editoriales de más peso a nivel nacional, pero hay que cuidar también el consumo local y la cultura local. Bueno, pues entonces desde aquí ya vamos diciendo que los institutos acojan a esos escritores asturianos, por favor, y que vengan a contarnos lo que escriben para que nosotros pues podamos leer lo que están escribiendo. Es que son que se trabaja una lectura y luego a lo mejor va el autor o autora a un encuentro con el alumnado, siempre es muy enriquecedor para ambas partes, porque los autores también salen encantados, porque hay veces que con vuestra lectura de los libros salen cosas que a ellos no se les había ocurrido. Claro. Entonces, todas esas cosas, encuentros son muy enriquecedores para todos. Vale, bueno, Pelayo, mucha gente conoce como profesor, pero también como escritor y recientemente como concursante del Picu. ¿Cómo llevas pasar por las aulas, los libros y en un programa de televisión? ¿Sorpréndete que la gente te conozca por esto o no mucho? Bueno, al principio sí que era un poco bombazo esto de que te paren por la calle y que te paren bastante. Al final, bueno, por algo guapo también, como estar en un concurso. Entonces, bueno, por libro, la verdad que no me paren nada, nadie me conoce como, es día escritor, pero bueno, por lo de la tele sí. Y bueno, sí que una experiencia muy guapa y recomendable también, ¿eh? Bueno, y ahora ya, la última pregunta para los dos, también para que me respondáis ambos. Asturias tiene muchísima producción cultural, música, literatura, ilustración, cine, pero muchas veces parece poco visible fuera de aquí. Esto es lo que de lo que ya estábamos hablando. ¿Creéis que Asturias tiene un problema de falta de difusión o a veces también falta de confianza por esa propia cultura? Yo estoy convencido de que falta autoestima.
Al final parece que estamos mirando siempre para lo de fuera, que lo de fuera es mejor que lo que tenemos aquí. Hay siempre como esa mentalidad. Entonces, lo que falta, ya no solo en las instituciones, que también, sino a nivel social, y da importancia a lo de casa. Y bueno, y a nivel institucional también. Va 2 semanas que tuvo el presidente en México y no sé la difusión que daría a la cultura. Yo creo que poca. De lo que se falaba ya era de beneficios empresariales y de inversiones, de cultura, de literatura, de música, no se falaba nada. Cuando ya era una oportunidad, vamos, bastante importante para promocionarlo. Entonces sí que fai falta mirar más para lo de casa y no cerrar la puerta a lo de fuera, pero bueno, sí, centrar un poco la vista a lo de casa. Totalmente de acuerdo con lo que dice Pablo, y bueno, yo barro para casa con lo de la edición, no solo por los colegios y los institutos. Falta mucho todavía llegar más a la gente, mucha información, porque les preguntas qué es un editor o cómo se hacen los libros, no saben en qué consiste nuestro trabajo en general, y en la literatura infantil y juvenil ya hoy en día con la nueva asociación de ilustradores se conoce un poquitín mejor el trabajo de los ilustradores, pero el álbum infantil ilustrado como presente en Asturias parece que no hay ningún concurso, ningún premio, no hay nada relacionado con el álbum infantil asturiano, salvo en asturiano, que está fantástico, pero en castellano no hay nada. Entonces, ni relativo al álbum infantil ilustrado. Entonces, sí hace falta mirar un poquitín más para casa y eso, consumir cultura local. Pues desde aquí a todos los oyentes, por favor, consumir cultura local, que es muy importante. Pues muchas gracias a los dos. Hemos estado encantados de teneros aquí en esta entrevista. Nada, gracias a vosotros y enhorabuena por el proyecto, que es muy prestoso. Bueno, muchas gracias. Extremo de Asturias. Sí, muy prestoso este pinchín. Bueno, y ahora tenemos a Diego Remis y Olea Gutiérrez, que van a hacer otra sección. Nos acompañan, como siempre, en Radio Bufones para hablarnos de sus últimas lecturas literarias. Aunque en esta ocasión creo que no se trata otra vez de Freida McFadden, de quien ya nos han hablado muchas veces, sino que nos traerán algunas autoras que tocan más cerca de casa. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Muy bien. ¿Estáis nerviosos? No, hoy ya no. Hoy ya somos profesionales. Sí. Bueno, en primer lugar, Diego, creo que nos querías hablar de una autora que habéis leído en el instituto, Beatriz Osés, que ha escrito Eric Vogler, y Los crímenes de Rey Blanco, y Eric Vogler, Muerte en el balneario. ¿Podrías contarnos de qué van estos libros? Pues Eric Vogler, el primero, va de que Eric Vogler y su padre se van a ir de vacaciones, pero el padre se da cuenta de que compró los billetes de avión mal y pues Eric Vogler ya no va a poder ir con él y se tiene que quedar en casa de su abuela. Y como que no le hace mucha gracia, pero descubre que hay una serie de asesinatos por la ciudad y tiene que descubrir quién los hace. Bueno, pues muy bien, chicos. Estos libros forman parte de una serie de 8 títulos sobre Eric Vogler. ¿Pensáis leeros más? ¿Qué creéis que es lo que más nos atrae tanto de esta series de libros, de las trilogías o de las tetralogías? Yo sí que me los leería porque son muy pequeños y te enganchan mucho porque al final te deja con la intriga. Y pues yo me los leería. Ya. Bueno, todavía yo me leí el segundo, que es el último que leímos en clase. Ah, o sea, te has leído el primero y el segundo. Sí. Muy bien. ¿Y tú, Bolaya? Yo también me los leería, ya que el primero me ha dejado mucho con la intriga. Eso está muy bien. Los libros que te dejan ahí con la intriga para volver y seguir leyendo están súper guays. Bueno, y por otro lado, creo que también nos queríais hablar de la creación de otra autora española, Elvira Lindo, y su Manolito Gafotas, que bueno, lo conocemos todos. ¿Cómo lo resumirías tú, Diego? Bueno, pues es de un niño que vive con su padre, con su madre, con su abuelo y con su hermano y nos cuenta su día a día en el colegio, en su casa. Y bueno, a mí cuando Ángela me dijo que lo íbamos a leer en clase, a mí como que no me gustó porque yo ya me había visto la película y yo creía que iba a ser igual, pero no. Que la peli. Más que la película.
Y Olaya, Manolito Gafotas es una serie de libros que comenzó a mediados de los años 90. ¿Por qué crees que los niños o los adolescentes se siguen identificando con este libro si el mundo ha cambiado mucho desde esa época? Yo creo que es porque el protagonista, Manolito Gafotas, tiene una edad similar a nuestra y hace cosas como las que hacemos nosotros. Y el libro es muy gracioso. Oye, Diego, y creo que hicisteis una encuesta en clase para saber qué libros de los que habíais leído os gustaban más. ¿Cuál te gustó más a ti? El que más le gustó a la clase fue el segundo de Eric Vogler, pero a mí el que más me gustó fue Manolito Gafotas, porque entre los dos de Eric Vogler me gustó más el primero, ya que me enganchó más, y el segundo no me gustó mucho porque al final como que también es muy predecible. ¿Te gustó más Manolito Gafotas? Sí. ¿Y a ti, Olaya, cuál fue? A mí me gustó más Eric Vogler, ya que Manolito Gafotas ya lo conocía más y Eric Vogler tiene más emoción. Muy bien. Y bueno, ¿recomendaríais estos libros y a qué tipo de lectores los recomendaríais? Gafotas a gente que quiere reírse con un libro y a niños de nuestra edad. Como de 12 años o así, ¿no? Sí. Yo, Eric Vogler, a gente también de nuestra edad que le guste el terror y las cosas trágicas. Pues muy bien. Bueno, pues el de Eric Vogler me lo apunto para leérmelo. Y el de Manolito Gafotas es que yo ya me lo he leído y me hacía mucha gracia a mí también. Bueno, y finalmente, Olaya, creo que estás leyendo un libro nuevo y que ya tienes uno en mente para el verano. ¿Podrías hablarnos un poco de estas novedades? Yo me estoy leyendo Binding 13, que trata sobre un romance de instituto, que es una saga, y para el verano me voy a leer La asistenta, que lo ha recomendado mucho y también hablo sobre él, Diego, en uno de nuestros programas. Es verdad, Diego se lo leyó, o sea que te lo ha recomendado Diego. Sí. Pues muy bien, pues habrá que leerlo. Claro, si te lo recomienda tu amigo, lo tienes que leer. Y encima nos habló de él y a mí me pareció muy interesante, yo igual también me lo leo. Bueno, pues muchas gracias, chicos, por vuestras palabras y vuestras lecturas. Seguro que mucha gente aquí ya está tomando nota para apuntárselo todo y llegar a casa y leerse los libros. Adiós. Adiós, chicos. Y para acabar nuestro programa especial de la Feria del Libro del Valle de San Jorge, tenemos a 3 de los 4 miembros de una sección muy especial de Radio Bufones, la tertulia. En ella debaten acerca de la realidad desde un punto de vista personal pero crítico. Hoy van a hablarnos de la lectura, cómo leen los jóvenes, por qué algunos dejan de leer, qué opinan de las lecturas obligatorias del instituto. Bueno, damos la bienvenida a Elía, Irene y Néstor. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, eh? Bueno, la primera pregunta es bastante clara. ¿Nosotros los jóvenes realmente leemos? Bueno, yo creo que sí, aunque no de la misma forma que antes. Igual no leemos tantos libros clásicos, pero sí novelas juveniles, historias en internet o incluso noticias y artículos. Claro, es que muchas veces pensamos que leer es solamente coger un libro de 500 páginas y no tiene por qué ser así. Leer también es informarse, descubrir historias o aprender cosas nuevas. Aunque también es verdad que hay mucha gente de nuestra edad que no lee prácticamente nada fuera del instituto, más allá de los reels de Instagram o TikToks. Sí, pero también depende mucho de cada persona, como todo. Hay gente que encuentra un libro que le gusta y se engancha muchísimo. Y creo que también influye el tipo de libros que se recomienda a los jóvenes. A veces parece que si no lees clásicos ya no estás leyendo. En realidad lo más importante es leer algo que te interese, porque si empiezas con un libro que te aburre, es normal que acabes dejando la lectura. Bueno, y hablando del instituto, otro tema importante son las lecturas obligatorias. Tema que genera bastante controversia, bastante polémico. Bastante, la verdad. A ver, yo entiendo que en clase haya que leer ciertos libros importantes porque forman parte de la literatura y, bueno, de nuestra cultura en sí. Sí, pero muchas veces el problema no es el libro, sino sentir que es una obligación y no porque te apetezca. A mí, por ejemplo, cuando me dicen que tengo que hacer algo que ya tenía pensado hacer, pues ya se me quitan las ganas y ya no lo hago.
Además, algunos libros pues están demasiado alejados de nuestra edad o de algunos intereses y cuesta conectar bastante con ellos. Aunque también hay veces que descubres historias que pensabas que no te iban a gustar y al final te sorprenden. Es verdad, hay libros obligatorios que luego recuerdas bastante toda la vida. Yo creo que estaría bien dar más opciones. Por ejemplo, elegir entre varios libros distintos y que cada alumno escoja el que más le llame la atención. Sí, porque yo creo que así habría más ganas de leer y menos sensación de que estás leyendo como una tarea. Palabra que a nosotros, por lo menos a mí, no nos suele gustar mucho. Desde luego, yo la verdad es que siempre en la ESO y todo no me gustaban mucho los libros que me mandaban. Pero luego, una vez que llegué pues eso, a bachillerato, por ejemplo, en la asignatura de lengua, mira, no me gustaba ninguno. Bueno, no me ha gustado ninguno. Pero luego, por ejemplo, en la asignatura de literatura universal me han mandado un montón de libros que me ha sorprendido muchísimo, que me han gustado un montón. Ha habido otros que no me han gustado, pero ha habido muchos libros que me gustaron un montón. Y me quedé sorprendida porque a mí siempre en la ESO pues no me hacían mucha gracia los que nos mandaban y era como, qué rollo, pero luego llegas a uno que te gusta y dices, ostras, pues sí que sí me gusta leer. Bueno, pues otra pregunta importante es ¿por qué mucha gente deja de leer? A ver, yo creo que principalmente por falta de tiempo o por cómo usamos el tiempo, básicamente. Sí, porque ahora tenemos muchísimas distracciones, las redes sociales, los vídeos, las series y más que nada el vicio de deslizar vídeos. Y además todo es inmediato, estamos acostumbrados a contenidos rápidos, vídeos de 30 segundos, publicaciones cortas y cambios constantes. Mientras que leer requiere más paciencia y más concentración, cosa que yo, por ejemplo, no tengo. También influye que a veces asociamos leer con estudiar y no con disfrutar, que es para lo que realmente están hechos estos libros. Claro, cuando eres pequeño muchas veces lees porque así te entretienes, pero luego cuando empiezan los exámenes, las obligaciones, lo vas dejando porque pues después de pasarte un buen rato estudiando, lo que menos te apetece es seguir leyendo, seguir teniendo la mente activa. Aunque cuando encuentras un libro que realmente te engancha, puedes pasarte horas leyendo sin darte cuenta. Eso es lo bueno de la lectura, que cuando una historia te atrapa, desconectas completamente. Y además cada lector tiene gustos distintos. Hay gente que prefiere misterio, otros fantasía, romance, ciencia ficción. Hay para todo tipo de gustos. El problema es que muchas veces alguien dice no me gusta leer, cuando en realidad todavía no ha encontrado un libro que le guste de verdad. Yo la verdad que decir que yo era de esas que decía no me gusta leer, no me gusta leer, no me gusta leer. Y luego cuando encontraba un libro que me gustaba de verdad, decía, pues es que sí me gusta. Entonces, pues eso, hay que dar siempre segundas oportunidades a todo. Y aquí viene otra pregunta interesante. ¿Las generaciones anteriores leían más que nosotros? Probablemente sí, porque tenían menos pantallas y menos formas de entretenimiento inmediato. Antes leer era una de las principales maneras de entretenerse y de informarse, para hacer cualquier tarea del colegio o simplemente cuando tenían interés en algo debían buscar los libros. Sin embargo, ahora con Internet encuentras cualquier tipo de contenido en segundos. En cualquier momento puedes ver vídeos, escuchar música o ponerte una serie en Netflix. Pero también hay que decir que hoy tenemos más acceso a libros que nunca y de todo tipo. Como dije antes, de romance, de ciencia ficción, para todo tipo de gustos. Sí, porque además de bibliotecas y librerías existen libros digitales, audiolibros y recomendaciones constantes en Internet. Incluso hay cuentas en redes sociales hablando de lectura únicamente. Y por ejemplo, el famoso BookTok, que es una comunidad de TikTok donde la gente pone sus recomendaciones, sus reseñas y así pues puedes buscar el libro que te guste para prestar más atención y que te guste más la lectura. Exacto. También hay que decir que al igual que muchas han dejado de leer, otras han empezado gracias a TikTok o Instagram. Y eso demuestra que las redes sociales no siempre te alejan de la lectura, sino que a veces justo lo contrario, te acercan más. Bueno, pues muy bien, ¿eh? A ver, ahora otra pregunta. ¿Libros o películas? A ver, yo diría que primero el libro y luego la película. Depende de la historia. A mí me gustan las películas, pero normalmente el libro también tiene más detalles, entonces eso es algo que suma. Claro, porque un libro puede explicar mejor los pensamientos y los sentimientos, lo que piensa cada personaje en cada momento. Se puede desarrollar más esa historia. Además, cuando lees, imaginas los lugares y personajes a tu manera. Eso tiene algo especial porque cada persona imagina la historia de una forma diferente.
Aunque también hay que decir que hay películas que adaptan perfectamente esa historia contada en el libro. Y a veces las películas hacen que más gente descubra una historia y luego se anime a leer el libro. Sí, eso la verdad es que es verdad, pero es verdad que también muchas veces tú has leído un libro, por ejemplo, lo que decía Néstor, de que primero el libro y luego la película, vale, pero muchas veces lees el libro y te gusta mucho, te lo imaginas de una manera y luego de repente ves la película y dices, pero ¿y esto? ¿De dónde ha salido? Porque no te esperabas que nada fuera a pasar así. Entonces, a veces es mejor, a veces es peor, bueno, depende un poco, yo creo. Bueno, y otra cuestión interesante es si realmente se puede vivir de la literatura. En mi opinión, yo creo que es bastante difícil, la verdad. Sí, es difícil porque muy pocos escritores viven solo de vender libros. Aunque alrededor de la lectura, pues hay muchos trabajos diferentes. Sí, por ejemplo, profesores, periodistas, traductores, editores o bibliotecarios. Y también hay personas que trabajan en editoriales o en cualquier medio cultural. Ahora existen creadores de contenido que hablan sobre libros y tienen muchísimos seguidores. Pero para vivir hace falta mucho esfuerzo, creatividad y también bastante suerte, la verdad. Porque para publicar un para publicar un libro no se garantiza que vaya a tener éxito directamente. Aún así, la literatura sigue siendo muy importante, aunque no siempre de dinero. Bueno, y para terminar vamos a hablar un poco de nuestra zona, Llanes y el oriente de Asturias. ¿Qué nos cuentas de esto, Néstor? Asturias siempre tuvo mucha tradición literaria y muchos escritores que se han inspirado en sus paisajes, su historia y sus leyendas. Aquí en Llanes tenemos muchos muy famosos como pueden ser Pin de Pría y Celso Amieva. Además, el paisaje del oriente asturiano tiene algo muy especial: el mar, la montaña, los pueblos. Y eso aparece en muchas novelas, relatos, también en películas y series grabadas aquí. También hay muchísimas leyendas asturianas relacionadas con la mitología. Las sianas, los cuélebres, los trasgos, los nuberos. Historias que forman parte de la cultura asturiana y que se han transmitido durante generaciones. Y al final, leer también te sirve para conocer mejor los lugares donde vivimos, que son muy guapos, la verdad. Sí, porque la literatura no solo cuenta historias, también conserva la memoria y la cultura y muy principalmente la historia de cada lugar, de cada sitio. Y quizá visitar una feria de libros sea una buena oportunidad para descubrir nuevas historias y nuevos autores. O simplemente para volver a cogerle el gusto a leer. Bueno, pues ahora vamos a hacer una ronda rápida de cómo definiríais vosotros unos determinados conceptos. A ver, ¿cómo definiríais la lectura? Libertad. Yo creo que imaginación. Refugio. Ahora las redes sociales. Distracción. Yo creo que más adicción. Velocidad. Las lecturas obligatorias. Necesarias. Pesadas. O irregulares. Ahora nuestra generación. Impaciente. Yo creo que conectada. Más bien saturada. Ahora un buen libro. Inolvidable. Adictivo. O humano. La literatura. Cultura. Arte. Expresión. Ahora, ¿cómo definiríais leer hoy en día? Resistir. Yo creo que más que desconexión. Paciencia. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Hasta aquí nuestro programa de hoy desde la Feria del Libro del Valle de San Jorge. Esperamos que os vayáis de aquí con muchas ganas de leer, que corráis a la feria o a vuestra biblioteca más cercana para haceros con una nueva lectura. El escritor italiano Umberto Eco decía que la diferencia entre un no lector y un lector es que el que no lee solo vive su vida, pero el que lee vive miles de ellas. Así que en este último programa de Radio Bufones de la temporada os animamos a leer y a vivir. Muchas gracias y buen verano. Ahora creo que nos tenéis que decir unas palabras, ¿no, vosotros? Sí. Bueno, que por mucha pena que nos dé, este ha sido el último programa del curso. Queremos agradeceros a todos por aguantarnos todos estos meses. Esperamos que os hayan gustado nuestros programas y, sobre todo, queremos dar las gracias también a todas las personas que han hecho que todo esto haya sido posible. A María, a Iván y a Jaime. Gracias por la paciencia infinita que habéis tenido con nosotros en este tiempo. Nos llevamos un montón de recuerdos y aunque hubo errores, silencios incómodos y algún momento de caos, creemos que eso también hizo que todo fuera mucho más divertido y más nuestro.
También tenemos que decir que si estamos aquí es porque una persona nos dio la oportunidad. Confió en nosotros e hizo que esto no solo fuera trabajo, sino más bien diversión. Y que al final, entre bromas, fallos y momentos totalmente improvisados, saliera todo perfecto. Así que, gracias Ángela, por hacer que todo esto acabara siendo una experiencia inolvidable. Sin mucho más, hasta el año que viene y aquí nos veremos. Muchas gracias. Hoy me decido a escribirte cartas de amor sincero, tú lo ves. Tu cariñito es un agujero que me atraviesa el querer. Y sin tus besos en mi chaleco, nada me cubre la piel. Punto y seguido, como ves, soy